Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre la historia profética. Estamos haciendo unos primeros pasos durante toda esta semana y seguiremos todavía ubicándonos, porque necesitamos un plano general. Esto es importantísimo, saber entonces la terminología, saber el cuadro, el contexto histórico, dónde nos encontramos, quién es el profeta, sobre qué situaciones concretas, ¿verdad? En el aspecto histórico, el profeta está justamente profetizando, está hablando, qué es lo que dice, cómo lo dice, en fin. Todos estos detalles, estos elementos, nosotros lo hacemos desde una introducción general. Vamos a seguir diciendo que la visión, decíamos, de la historia profética, donde los profetas tenían de la historia no solo en sus propios escritos, ¿verdad? No es que ellos simplemente tienen una visión de acuerdo a lo que ellos ven y en solo los libros históricos, sino también se traduce en los otros libros de la Biblia. Es decir, en nuestras definiciones de introducción a la Biblia decíamos que de por sí la Biblia es un libro de respuestas. La Biblia es un libro pedagógico que te da respuestas ante situaciones bien concretas de controversias que tenemos en las comunidades. Les voy a dar un ejemplo más sencillo para que podamos ubicarnos. Si ustedes leen, por ejemplo, la primera carta de San Juan, lean bien. Ustedes van a leer ahí y si no entienden el contexto histórico, no van a entender de qué pepinos te está hablando San Juan. ¿Sabe cuál era la situación, verdad, concreta? O sea, cuál era el problema o cuál era la situación en que se encontraba esa comunidad. La comunidad que nosotros le llamamos
ad intra y ad extra. Son dos comunidades que comienzan a pelearse un poco ahí. Pero no es luego solamente eso, sino que después aparece una tercera que son los apóstatas. Los apóstatas son estos que después se vuelven sectas, ¿verdad? Protestan contra esta comunidad ad intra. Los apóstatas formaban parte de esa comunidad ad intra. Ad intra quiere decir los que están dentro y ad extra los que están fuera. ¿Quiénes eran los que estaban fuera? Eran los judíos. Entonces, Juan, cuando está escribiendo, le está escribiendo a la comunidad ad intra, en realidad, a los judíos cristianos. Pero le está hablando de estos que hicieron parte de esa comunidad ad intra, que después son apóstatas, y le está hablando también a aquellos que nunca se adhirieron a Jesucristo, y que son los judíos, ¿entienden? Del judaísmo. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Es un poco complicadito si uno no tiene esta clave de lectura. No entendemos, hay varias veces que vos no sabés que había sido. Juan le está escribiendo y le está advirtiendo a los judeos cristianos, los que están dentro de la comunidad, y le está explicando lo que había sucedido. Por ejemplo, te habla del amor, ¿verdad? En el capítulo 4, ¿verdad? Ahí entonces te va a hablar y te va a decir, queridos hermanos, Dios es amor, amémonos los unos a los otros. Pero ¿por qué te está hablando de eso? Y porque justamente ellos se están sintiendo odiados, atacados, ¿verdad? Y entonces ellos les echan también, o Juan, o esa comunidad, o quienes están escribiendo esa carta, le están echando en cara también a los otros, que son apóstatas y que son de la comunidad adestra. Ustedes hablan mucho del amor, ustedes hablan de Jesucristo, ustedes hablan de todo lo que sea, y ustedes, sin embargo, son sectas. Están haciendo cualquier cosa. Ustedes están viviendo de acuerdo a lo que ustedes quieren, lo que a ustedes les interesa. Entonces, por eso yo les digo, hoy en día que tenemos tantas sectas que pululan por todas partes, en el fondo, y justamente eso es lo que atacan a la madre, ¿verdad? Atacan de donde salen, porque al final de cuentas todos salen otra vez de la misma iglesia, ¿verdad? O sea, de la comunidad. Lo que Pedro dice la iglesia. Pero claro, como ahora se vuelven protestantes, como todo adolescente, ¿verdad? O como todo joven ahí que se pone a protestar contra su mamá, contra su papá, que nace usted y pea, que nace usted y amor. Y al final de cuentas, alguno más o menos se pone porque después puede dialogar y etcétera, etcétera, y vuelve a caminar de acuerdo a los criterios y valores de esa comunidad, porque sabe que lo único que va a hacer es una escisión, una herida. Está entonces, de esta manera, lo que está haciendo es destruyendo más la propia comunidad, el cajal, ¿verdad? Ciertamente que nosotros somos un eslabón en la historia. Esto seguirá, seguramente que ni yo, ni vos, ni no sé quién va a solucionar todas estas situaciones de estas sectas que pululan por todas partes, de estos protestantes que aparecen por todas partes y se lanzan contra la madre, por decir así, ¿verdad? Ciertamente que no somos nosotros. Hasta la misma pregunta de Jesús en el Evangelio dice, cuando venga Jesús por segunda vez, ¿será que los encontrará unidos verdaderamente? ¿Los encontrará con esa única fe? A pesar de que San Juan nos dice, lo que yo tengo como objetivo es hacer que exista un solo pastor con un solo rebaño, ¿verdad? Bueno, esos son los ideales, esas son las propuestas. Eso es lo que verdaderamente uno, pensando en la realidad, la Yaipuruno la ñaneaca. En realidad eso es lo que tendría que ser. Pero después tenemos, por eso aquí se juega siempre con dos elementos. La Biblia tiene la base de dos columnas principales, el bien y el mal, el bien y el mal. Y eso es lo que nosotros encontramos, y esa es la situación concreta que encontramos en la vida del hombre, de la sociedad. Y ante esa situación es la que nosotros estamos reflexionando y estamos queriendo encontrar esa respuesta concreta que nos lleve, ¿verdad?, a la unidad, que nos lleve a la comunidad. La propuesta de la Biblia, la propuesta pedagógica, el camino pedagógico de la vida es justamente llevar a la unidad, llevar a que todos formen una sola familia, un solo pueblo, el pueblo elegido de Dios. Veamos la gran propuesta que comienza ya en Génesis capítulo 12 y hasta llegar al colmo del amor de Dios, que lo envía a su único Hijo Jesús, incluso que muere por este objetivo, por reunir a todos, ¿verdad?, bajo un mismo manto, el único Señor, ¿entienden?
Esta es la propuesta de la Biblia. Ahí está la síntesis. Si no sabías todavía lo que significa la Biblia. Cualquier ¿verdad? Pero en el fondo son intereses personales entonces. En el fondo estamos buscando nuestro diezmo, nuestra platita, nuestra estructura, nuestro poder, nuestra manera de llevar adelante propuestas porque yo estoy en el pecado, en la situación, no quiero salir de eso. Entonces me acomodo una religión de acuerdo a lo que a mí me interesa y lo que a mí, entre comillas, soluciona mi problemita moral o mi problemita de conciencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio, porque Dios no quiere que te ahogues. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. ¿Cómo enfrentar momentos de prueba y de dificultad? Hemos vivido la pandemia mundial, que ha sido un momento de crisis enorme. Pero no solamente las pandemias mundiales nos vienen a mover el tapete y a hacer la vida de cuadritos. También, por ejemplo, enfermedades, muertes o fracasos en tus negocios o que reprobaste un examen. Y hay momentos muy duros en la vida, ¿no? ¿Y cómo los puedes enfrentar? Bueno, yo creo que hay un héroe de la Biblia que nos enseña perfectamente qué hacer. Y ese es Noé. ¿Recuerdas la historia de Noé, el que construyó la barca del diluvio? Bueno, esa historia nos enseña cómo hacer para enfrentar los momentos de dificultad en tu vida, los momentos de crisis. ¿Sí? Lo primero que dice en el Génesis, el capítulo 6, que te recomiendo que leas esta historia de Noé, son 3-4 capitulitos, te los lees en 10 minutos. Dice así en Génesis 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Primero, vive una vida auténtica, una vida coherente ante Dios y ante los demás. Porque eso fue lo que le permitió a Noé ser elegido por Dios para llevar a cabo sus planes, ¿no? A lo mejor tú te puedes encontrar en un ambiente súper hostil, un ambiente fatal, un ambiente de a lo mejor de muchísimos vicios, a lo mejor de un gran desastre. Te puedes encontrar a lo mejor que tus amigos no piensan como tú, ni siquiera tu familia piensa como tú. Pero hay una convicción de ser un hombre, como dice aquí, un hombre fiel a Dios, un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos. Quien tiene esa convicción tiene adentro de sí una fuerza impresionante que lo va a preparar para cualquier momento de crisis o dificultad. El hombre que es justo y honrado ante sus contemporáneos, el hombre que es fiel a Dios, escucha a Dios. Dios se reveló a Noé porque Noé tenía un corazón especial. No era como los demás. Y entonces Dios le iba confiando sus planes como un amigo. Cuando tú tienes un amigo muy querido que sabes que es auténtico contigo y que te guarda tus secretos, tú le cuentas tus cosas. Bueno, eso mismo pasa con Dios, con las personas que son cercanas a Él y que tienen su corazón puesto en Él. Entonces, lo primero, vive una vida auténtica. Segundo, obedece a Dios. Y obedece a Dios aunque sea ilógico, aunque sea ridículo lo que te está pidiendo. Mira lo que Dios le pide a Noé. Dios le revela que va a enviar un diluvio y le dice: hazte un arca de madera resinosa y la harás así. Tendrá unos 150 metros de largo. 150 metros de largo, eso es muchísimo. 25 de ancho y 15 de alto. Le está pidiendo construir un crucero. ¿Para qué? Para que él pueda ir a buscar parejas de todos los animales de la tierra y que él pueda salvar a la humanidad. Eso a veces no sé si se te hace muy lógico, pero es como una tarea bastante difícil de cumplir, ¿no? Y no solamente eso, Noé se pone a obedecer a Dios y empieza a construir esa barca cuando todavía no llovía. Entonces, imagínate lo que la gente iba pensando alrededor, diciendo: este Noé está chiflado. La esposa habrá dicho: qué vergüenza. Los hijos: ay, papá, mejor yo no quiero saber nada de ti. No digas que eres mi papá. Pero Noé obedecía
incluso ante cualquier crítica, cualquier rechazo, él era consciente de que tenía una misión de Dios y la iba llevando a cabo. Noé obedecía. Y eso también nos puede pasar a nosotros en nuestras crisis, que nosotros, Dios a lo mejor nos está pidiendo hacer algo ridículo o algo heroico. Corta esta relación, llama a esta persona, pide perdón, invierte en esto, empieza este trabajo, dedícale más tiempo a la oración, dedícale más tiempo a tus amigos. A lo mejor te pide cosas que tú dices, ¿pero por qué? A lo mejor te dice, deja este trabajo. Y tú dices, pero es que el gran trabajo. A lo mejor Dios te está diciendo, cámbiate de carrera. Y a ti te parece ilógico. Y a los que están alrededor de ti, a lo mejor también. Pero ¿no será que en eso que te está pidiendo está la situación de tu dificultad, la solución de tu dificultad, de tu crisis? Y hay que obedecer a Dios incluso cuando a ti mismo te parezca que no tienes las condiciones. Porque aquí dice, Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Nunca es tarde para hacer un cambio. Pues decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Porque Dios no quiere que te ahogues. Él quiere que flotes en el arca que Él te quiere ayudar a construir para salvar tu vida y la de tus familiares. Y ese es el tercer consejo. Haz un buen equipo. Haz un buen equipo. Porque la solución de tus problemas no va a venir tú solo como si fueras Rambo o no sé quién, ¿no? La solución de tus problemas viene en la medida en que haces equipo. Dice, Noé junto con su mujer, sus hijos, sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. Porque tu familia está ahí para ayudarte. Tus amigos están ahí para ayudarte. Y a lo mejor hoy no tienes una familia o unos amigos que te ayuden. A lo mejor eso es lo primero que hay que empezar a crear, ¿no? Relaciones fuertes de personas que van a estar contigo cuando llueva. Y es que muchas veces nos hemos dedicado o a hacer amistades que luego no van a estar con nosotros en los momentos de dificultad, que realmente no son amistades, o a lo mejor por nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras obligaciones, no le dedicamos tiempo a nuestra familia, que realmente termina siendo lo más importante. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? Sé un hombre, sé una mujer auténtico, obedece lo que Dios te diga y haz equipo, sobre todo con tu familia, que son los que más te quieren. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos mirando desde la historia profética. Se dan cuenta que la historia profética, queridos amigos, es muy dura. La historia profética, podemos decirlo y llamarlo de esta manera, es el caracú de la Biblia. Es el inicio, es la reflexión de la propia Biblia, la historia profética. Entonces, desde aquí nace realmente la Biblia. ¿Por qué? Y porque es el cuestionamiento que se está haciendo el hombre, y ahí están los profetas, ¿verdad? Estos son los profetas. Pero los profetas somos nosotros, atención, es la comunidad que reflexiona y que entiende sobre una realidad muy concreta a través de los acontecimientos, las características proféticas de la historia, de lo que estamos viviendo y de lo que está sucediendo con nosotros. Y de aquí comienza todo, porque después la ley, la Torá, viene a ser una propuesta para decir cómo vamos a solucionar esta problemática que encontramos aquí de una historia profética. La historia profética procura ser solucionada desde esta otra partecita que es la Torá. Ya dijimos en nuestra definición que la Torá vendría a ser como la Constitución Nacional. Va con la Constitución Nacional la olla posea la ñandenetame y quiere solucionar los problemas que encontramos en nuestra realidad. ¿Cómo comienza una nación? Comienza escribiéndose la Constitución Nacional, así comienza una nación, así comienza un país. Y no, la nación, el pueblo comienza entonces con la comunidad, comienza entonces con la vida normal del pueblo.
Y después, en la medida en que vamos viendo situaciones, dificultades, decimos, bueno, aquí necesitamos escribir algunas leyes para nuestra convivencia, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para nuestro cajal. Y entonces ahí comenzamos a pensar, reflexionar. ¿Y de dónde reflexiona la Biblia? Desde Dios, desde los valores del Evangelio, de los valores de la buena noticia, ¿entiendes? Y de ahí se comienza a escribir la Torá. Se piensa y se dice, así Dios quiere que el hombre se realice. Y es ahí donde se escribe la Torá. Viste que ya es un segundo momento, entonces la ley. La ley aparece en segundo plano. Y después viene el aspecto sapiencial. Y esa es la tercera parte de la Biblia. ¿Y qué hace el aspecto sapiencial? Vuelve a mirar la ley y sobre esa ley comienza a evaluar ahora nuestra historia. Es decir, esta historia profética se comienza a evaluar sobre esa ley. A ver si valió la pena o no valió la pena lo que escribimos. ¿Nos ayudó a cambiar, a comprometernos más o no nos ayudó para nada? Entonces, Pepe ya es, entonces, oye, ahí llega la tercera partecita. Y la tercera colección de los libros son los libros sapienciales. Y da un paso más todavía. Y esto es esencial y fundamental que entendamos. Porque los libros sapienciales, ¿saben qué? Como te dice, sapiencia, sabiduría. Y entonces, y les voy a dar ya una palabra clave para que ustedes entiendan todos los libros sapienciales. Hay una palabrita que te marca y que te dice todo. Temor de Dios. Temor de Dios. Ese va a ser el centro de la reflexión de todos los libros sapienciales que está mirando desde la Torá. Estas son las leyes que nosotros hicimos para cambiar nuestra realidad, nuestra historia profética. Y ahora decimos, ¿cambiamos o no cambiamos? Nosotros solamente vamos a cambiar. Llegan los libros sapienciales como conclusión y te dicen, cuando tengamos el temor de Dios. Pero atención, ¿qué significa temor de Dios? No, eso ya pasó. Eso es entonces una teología retributiva. No. El libro sapiencial, ¿saben qué? Te llama a tomar conciencia, es decir, te hace volver a Génesis, capítulo 1, versículo 26, y te hace volver a capítulo 3, versículo 5. Inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar, para que puedas hacer bien las cosas. De la ella potada con esta. Entonces de ahí viene ese nombre fenomenal. A mí me encanta, ¿verdad? Ese nombre cuando te dice los libros sapienciales. Pero peañan de ñañimón que tatas posteriormente ya estudia para a los profetas, la historia profética. 73 libros que ya recogen. Y andego 5 horas ya pues nada con ella puede introducción. Y que tú entonces anga ñande tu yariré, anga para mala ñande naija, ñañimón que tata de la Biblia. Porque es demasiado grande y demasiado riqueza encontramos aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a ir reflexionando y vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, lo que nos dice esta historia profética. Y detrás de esta historia profética, como les estaba abriendo solamente un pantallazo, haciendo una forma rapidita lo que significa la sabiduría. Es decir, que Dios ahora nos llama a vivir con sabiduría. Y el sabio es aquel famoso, ñande ya estamos, Arandukaat. A veces la Arandukaat. Arandukaat quiere decir el saber vivir, vivir bien tu vida, darte cuenta qué es lo elemental y lo fundamental. Era qué es lo que tenés que buscar como elemento fundamental, esencial para hacer un buen vivir, un realizarte bien de acuerdo a los principios, los valores que Dios te está dando y que Dios ya te ha dado en tu inteligencia, en tu libertad, en tu voluntad, en tu capacidad de amar, para que vos puedas vivir bien, ¿verdad? Y te puedas realizar y puedas ayudar a los otros y puedas ofrecer eso, ¿verdad?, a tu mundo, a tu generación, ¿eh? Y esto es entonces lo que nosotros entendemos como lo sapiencial. Pero vuelvo entonces a nuestra historia, ¿verdad?, profética, porque la historia profética nos hace pisar tierra, nos hace pisar nuestra realidad. Y desde ahí entonces nosotros podemos proyectarnos, ¿verdad? Por eso te está diciendo que en toda la Biblia te estaba diciendo, también se trasluce
en los libros de toda la Biblia, comúnmente llamados justamente libros históricos. Porque comúnmente, y entre comillas te pone libros históricos, porque nosotros sabemos que cada uno de los libros de la Biblia son libros, ¿qué clase? Son libros sapienciales, son libros, más aún de otra manera entendida, son libros teológicos. Es decir, que te hablan de Dios y te hablan de la manera como el hombre se va a realizar plenamente cuando tiene el elemento trascendental y el sentido final y absoluto de su vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta imagen tan hermosa, ¿verdad?, que nos presenta la Biblia, que es la imagen de lo profético. Esta imagen es la que nos hace entender dentro de la historia de cada día, la historia de nuestra vida. Nosotros encontramos al profeta. Pero ¿quién es el profeta? El profeta, decíamos, es aquel, en nuestra definición, lo decíamos muy bien, fueron los que presentaron los problemas de su tiempo. Presentaron los problemas de su tiempo y hablaron a sus contemporáneos por el mandato y la autoridad que habían recibido de Dios. Es decir, ellos sienten esa obligación y ese compromiso, como hoy nosotros, ¿viste? Nuestro bautismo, eso es lo que quiere decir el bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes, Ñande Yara, por el bautismo. Pero ya entendemos, eres para la Ñande la profeta. Profeta es justamente por eso, porque por mandato de Dios, por esencia, queridos amigos, upea con la Ñande la es así, ya estamos ontología, ontológico. Tu esencia es upea.
por esencia. Vos estás llamado entonces a ser un profeta, a ser un sacerdote y a ser rey, la monarquía. Los 3 elementos que sintetizan toda la Biblia, tu existencia. Y cierto que eso, porque si nosotros somos profetas, así como estamos definiendo lo que significa la profecía, hoy constante veían de hoy, entonces la gente pona, apego dice la santidad, la hoy coñan de ahí la gente pona. Hay gente va y la gente. Hay gente va y monda y yapu y tie, do yapuelo yapuana, etcétera, etcétera. La gente va y la gente. Gente va y. Amar a la gente pona y justamente el que entiende, mira su realidad, se compromete con su realidad y quiere cambiar su realidad. Tenemos que esforzarnos por cambiar nuestra realidad. La ñandela cambió en la ñandela realidad, entonces estamos en la religión mágica, estamos en la religión baja, estamos entonces en lo primitivo. Apeñan de llar a Jesús cuando justamente nos está diciendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? San Mateo 25, qué espectacular. Tuve hambre, amba eres yapo, ande shemongaru, me diste de comer. Tuve sed, ande ba eres yapo, hacen voy, es decir, me diste de beber. Estuve desnudo, amba eres yapo, y justamente, shembo ao. Y así, queridos amigos, queridos hermanos, es una cosa bien clara y concreta. Y esta cosa es la profecía. Y el profeta te recuerda continuamente. Y por eso es que todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Y aquí en el aspecto de la profecía, entonces, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuela, tu vecino, tu amigo, Erea, el que está a tu lado, te va recordando y te dice, mi hijo querido, bateco vaina, a que tuve hambre y me diste de comer vaina, ya po vaina, vea. De yapo página vea, tapa al revés. Tuve hambre, andé, en vez de que se mongaru, se monda allí. Hacemos un boyajú y así sucesivamente. Entonces ahí ya entramos en la corrupción, ahí entramos en lo que nosotros le llamamos del aspecto moral, el pecado, ¿verdad? Porque no estamos haciendo lo positivo, no estamos caminando por el camino, ¿verdad?, del bien, no estamos haciendo el camino del bien. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad?, en esta historia profética. Vamos a mirar un poco cuál es uno de los rasgos que nosotros encontramos aquí, rasgos distintivos, ¿verdad?, dentro de la historia profética. Entonces, no es tanto la presentación material de los hechos, no es tanto que porque yo presenté, ¿verdad?, ese material de los hechos así tal cual, cuanto el descubrimiento del significado que ellos encierran, el significado de lo que ellos encierran. Esto sí que es más lindo todavía, ¿verdad? Porque mucha gente pues dice, ¿verdad? No, dejo ella ponte porque ella ponte, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien. Reconozco, listo, sea ya ponte porque allá ponte, como diciéndote, vos no le estás dando ese sentido, ¿verdad?, de un compromiso. Vos hiciste eso porque dijeron nomás que vos tenías que hacer. O sea, de ella pues, de yehewi vos hija lleva. De ella pues, porque deñe convence, estoy convencido y por eso lo hago. Eso es lo que te quieren echar en cara muchas veces. Bueno, pero aquí justamente te está diciendo, el rasgo distintivo de la historia bíblica no es tanto la presentación material de los hechos, cuanto el descubrimiento del significado que ellos encierran. Es decir, el significado es el compromiso real, absoluto, total, donde nosotros entramos y desde donde nosotros nos estamos verdaderamente metiendo y diciendo, aquí estamos haciendo lo que Dios quiere. Eso es lo que encierra, ¿verdad? A lo largo de los libros históricos que vamos a ver, como de toda la Biblia, se perfila con claridad y de manera constante el designio salvífico de Dios. El designio salvífico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en los hechos? ¿Qué palabra, qué designio salvífico de Dios la ñandilla subrayar? Porque es el designio salvífico de Dios. Designio salvífico de Dios quiere decir que nosotros vamos caminando, vamos haciendo las cosas porque estamos convencidos. No estamos haciendo simplemente por hacer las cosas. Porque cuando uno no está convencido y cuando uno hace simplemente las cosas por hacer, después se cansa. Eso también dentro de
este estudio filosófico dentro de la razón, es decir, pensándolo con la razón, a eso se le llama voluntarismo. Voluntarismo. Se ponte porque ayapo, porque tengo fuerza de voluntad y lo llevo adelante. Pero no le pongo cariño, no le pongo vida. Y entonces, tal vez, no sé, dentro del voluntarismo puede ser que yo sufra o no sufra porque estoy haciendo por hacer. Pero eso sí, le hago sufrir mucho a los otros. Porque ponte. Entonces no estoy demostrando esa convicción total, absoluta, de que detrás de todo esto tenemos que mostrar mucho amor, mucha serenidad, mucha comprensión, mucha donación, mucha generosidad. Ya es acá. Y entonces por eso te está diciendo, cuanto el descubrimiento del significado de lo que estamos haciendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold too shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come.
your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the king. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the king. The king is calling you. The king is calling you. So come, so come. The king is calling you. The city is calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran y Antiguo Testamento y estamos presentando esta parte del rasgo distintivo. ¿Qué es lo que le distingue, verdad, a esta historia bíblica? Y esta historia bíblica, esta historia profética, se tiene que manifestar por ese rasgo distintivo que es una donación, que es una generosidad, y lo estoy haciendo por amor. Lo estoy haciendo porque añandu, ayema. Apese añanduro, entonces eso es justamente lo que ahora estoy derramando. Pavo, ame, ayema. Pese la pisacuera mío y cotemeo pemuana. Y entonces nosotros nos damos cuenta que se perfila con claridad y de manera constante el designio salvífico de Dios, que ama, guía y juzga a su pueblo. A Dios le estamos transmitiendo. Y como nosotros le vivimos, le sentimos a Dios, eso es lo que nosotros le estamos transmitiendo a los demás. Este designio está jalonado de promesas y cumplimientos parciales. De ahí se ina estilo posta, ¿verdad? Vamos de un lugar a otro y vamos como esa escalera. 1, 2, 3. En la medida en que conquistamos un escalón, después podemos pasar al siguiente escalón y después al siguiente escalón. Entonces, en forma jalonada, ya vea, ¿verdad? En forma de posta, yo llevé a uno y el otro agarra y lleva al otro adelante y el otro agarra y lleva al otro adelante. Pero tenemos que hacer llegar. Y cada paso es importante. No pensemos que solamente el inicio y allá el final son los elementos principales y fundamentales. Todos cumplen un rol importante y son roles que para nosotros son también exigentes, ¿verdad? Porque nos exigen. Cada uno de estos escalones nos exigen, pero nos exigen un 100%, atención.
Porque yo, bueno, puedo del primero saltar ya al último, ya al 10º o no sé cuánto. Sino que me exigen ir pasando y es importante que existan. Porque fíjense, en una escalera, tenés un poco el primero y tenés el último. Hacer una escalera yupijangua. ¿Te va a servir o no te va a servir? Y no sé. Pero por lo menos la de yupijangua, o sea, no te sirve de nada, ¿verdad? Porque ¿cuál es la característica de estos elementos? La característica es que en una forma progresiva, 1, 2, 3, y antes ya es una vez, ¿verdad? Escalón por escalón, escalón por escalón. O pela de vida cristiana. Pella peñandere cobe, pella mantella yupita haña, guajeta pejun ame. Entonces aquí te está diciendo bien el descubrimiento del significado que se encierra aquí, el subir poco a poco, el caminar en nuestra historia. Esa es nuestra historia. Y en la medida en que nosotros descubrimos esa historia, claro que después vamos a encontrar lo elemental y lo fundamental. Ahora, este designio, decíamos recién nosotros, está jalonado de promesas y cumplimientos parciales. O sea que cada uno de estos escalones ya nos dan la alegría por lo menos parcial. Entonces nuestra vida es una vida feliz. No es entonces que ahora tiene que ser una vida de amargura, una vida de tristeza y después hagamos un amén, ahí vamos a estar totalmente felices. Ahora, cada uno de los procesos y cada uno de los pasos nos tienen que dar también felicidad. Es un cumplimiento parcial que orienta todo el curso de la historia humana hacia su consumación definitiva en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces la consumación va a ser una consumación definitiva cuando nosotros llegamos a Dios. Va a ser una consumación total y absoluta cuando nosotros nos encontremos ahí frente a Dios y digamos, Señor, allá póngola y catumie. Allí te puso y catumilla allá, entonces con y me a veneno deben. Y aquí entonces, y ahí vamos a entregar los frutos, ¿verdad? 60, como dice el Evangelio, el 30%, el 90%, no sé, cada uno ya. Vuelve a la entregada, no hay que tirar la toalla, jamás, al contrario. Tenemos que procurar entender y tenemos que procurar entonces hacer ese camino, ¿verdad? Porque sabemos que ahí frente al Señor nos vamos a encontrar. Y ahí entonces te dice, es la consumación definitiva en el reino de Dios. Consumación definitiva, es nuestra realidad de felicidad plena. Esa es la realidad de felicidad plena. Uspeo de la Yabataina. Y esa es tu realidad. Esa es tu realización. Además, recordemos que los libros históricos, es decir, los libros de la historia profética, atestiguan la extensión y vitalidad del movimiento profético en Israel. Atestiguan que entonces siempre existen y están los profetas. Puede desaparecer un profeta, pero siempre surgirá otro profeta. El libro del Deuteronomio justamente en un momento nos comentaba, ¿verdad? Y nos decía sobre eso, ¿verdad? O sea, nos hablaba y decía, bueno, yo haré surgir de en medio de ti, ¿verdad? En medio tuyo. Haré surgir ¿a quién? Y le haré surgir a un profeta como tú, le dice a Moisés. Moisés primero le dice al pueblo que Dios hará, ¿verdad? Surgir un profeta como yo, dice. Después Dios toma la palabra y dice, yo haré surgir. Dios entonces se compromete. Pero al mismo tiempo este profeta tendrá que decir lo que yo ponga en sus labios, en su boca. Y la profeta cuerandí, porque mira lo que nos dice. Pero ese profeta, si dice cualquier cosa, lo que a él le interesa, sectas, protestantes, si ese profeta comienza a decir lo que a él le gusta, comienza entonces a cambiar, dice el Deuteronomio. Atención, que es el libro de Deuteronomio donde nosotros nos encontramos aquí. Es la segunda ley. Es entonces la ley que está siendo reformada, ¿verdad? Ante una situación bien concreta, ¿verdad? Del pueblo, que no fue capaz de llevar adelante la ley de Dios. Y entonces le dice, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Pero donde eran a la ciudad de Andes, la andesa puede ir, en Yepenu, ere la andere sea,
eres haya. Entonces, para querer o adormecer la conciencia de ese hermano tuyo, yo le pediré cuenta. Y ese profeta, ¿saben qué dice? Morirá. Pero ¿por qué el libro de Deuteronomio utiliza esa frase así tan dura, ¿verdad? Morirá. Porque quiere decir que todo lo que muere no produce fruto. Eso es lo que quiere decir. Porque que tú llegas mañana ya en ya etcétera, etcétera. No. Porque el Señor te da otra vez la posibilidad para que vos te des cuenta que vos estás en el camino equivocado. Que no es eso lo que el Señor está queriendo. Lo que vos estás haciendo, lo único que estás haciendo es dividir a la comunidad. Lo que estás haciendo es encaminar mal también al hermano porque le hace creer, ¿verdad? Que dando su diezmo o no sé, o siguiendo de la misma manera a Jesús. Entonces justamente eso es lo que le molesta a Yahshua. ¿Se acuerdan cuando con Herodes, ese encontramos en el capítulo 6, ¿verdad? La muerte de Juan el Bautista? Herodes incluso le respetaba, dice, a Juan el Bautista, hasta que se presentó esa fiesta en que Herodías le manda decapitar. ¿Pero por qué? Porque le molestaba que Juan el Bautista le haya dicho: no está bien que vos le tengas a la esposa de tu hermano. Y yo, no. Entonces Herodías le odiaba y buscaba la ocasión para matarlo. Hasta que apareció: y profeta, no llama a la profeta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Eso nos está diciendo a nosotros que matamos muchas veces la voz de Dios. No somos capaces de escuchar, no somos capaces de mirar nuestra propia historia donde Dios nos está hablando y nos dice: che, socio, lo que tenés que hacer es cambiar, darte cuenta, esa persona, tengo mucha misericordia, yo te amo mucho, te quiero mucho, te paso la mano, pero eso quiere decir que vos tenés que salir. Para eso que está la misericordia. Tractor, andé tirane, no andemos y llegue peponane. Y ahí en ese camino nuevo comenzás tu vida humildemente reconociendo y bueno, que podemos equivocarnos, pero que no te quedes y justifiques y ahora entonces te quedes siempre en esa situación de pecado. Al contrario, renuncia a eso que estás haciendo. Comenzá a hacer una vida nueva, pero de acuerdo a lo que yo te estoy proponiendo, nos dice el Señor. Y esa es la historia del profeta. Anunciar lo positivo, pero también denunciar todo aquello que no está bien. Bueno, seguiremos reflexionando sobre esto porque esto es maravilloso y cada vez más actual en nuestra vida de todos los días. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.